volver a Primera División lo antes posible. Para verlo en vida y bueno, para que mis hijos también puedan verlo. Aquí está Atlanta. Aparece el Bohemio. Y todos los de mi edad o mi generación que sueñan con eso desde hace 36 años. Hoy en Tirando Data, la historia de los bohemios, el Club Atlético Atlanta. Atlanta en mi vida ocupó un papel muy importante. Fueron muchos los viajes, las horas que uno pasó en el club, en la cancha, siempre apoyando al club, los colores y tratando de que crezca. Y ese es el rol que ocupa en mi vida, ¿no? Fundado el 12 de octubre de 1904, tiene una historia muy particular que todos debemos conocer. Cómo fueron los cambios de domicilio y el asentamiento definitivo aquí en Villa Crespo. Hoy en Tirando Data, la historia del Club Atlético Atlanta. Edgardo, acá estamos abajo de las cabinas y de la platea y el cartel me ayuda mucho para preguntarte por la fundación. 12 de octubre de 1904. Sí, esa es la fecha de fundación del club, que coincide con el cambio de autoridades en el Poder Ejecutivo Nacional, la asunción del tándem Quintana-Figueroa Alcorta, que suceden al presidente Roca. Como todo cambio presidencial, implicaba toda una serie de festejos, desfiles y la visita de delegaciones extranjeras. Y era muy común en aquel entonces que vinieran barcos de guerra de distintos países, lo cual generaba bastante revuelo en el puerto. Imagínense, estamos hablando de una época sin internet, sin televisión, sin radio, con lo cual la gente era la única posibilidad de ver un barco de guerra impresionante, era ir al puerto. Bueno, uno de los barcos de guerra, que era de la Marina norteamericana, que llegó para participar de los actos del cambio de presidente, era un barco llamado Atlanta, que ya había estado acá en 1901. Incluso hay crónicas periodísticas que hablan de partidos de béisbol entre la tripulación del barco y comunidad extranjeros que vivían acá en Buenos Aires. Bueno, en 1904 vino y ese habría sido la inspiración, lo que inspiró a que los fundadores adoptaran el nombre del club. A raíz de una nota que hizo la revista El Gráfico, con motivo de los 50 años del club, del año 54, salió que el nombre del club se debía a un terremoto que ocurrió en 1904 en la ciudad de Atlanta, capital del estado de Georgia, en los Estados Unidos. Pero bueno, he investigado, hasta los registros sísmicos de ahí, de esa zona, y no hay ningún terremoto que haya sido tan grande como para que en 1904 trascendiera y motivara una solidaridad acá, de parte de los fundadores. O sea, la hipótesis más importante es la del barco. ¿Qué sabemos de los colores? ¿Fueron los colores originales? Lo que se dice es que eran los colores que solían tener algunos toldos de la ciudad, pero en definitiva lo que yo pienso es que fueron los primeros colores que consiguieron. Varios de los fundadores eran empleados de la casa Hirschberg en la zona de lo que sería Montserrat. El club fue fundado en esa zona, Independencia, lo que hoy es Independencia y 9 de Julio, Alsina y 9 de Julio. Esta casa Hirschberg importaba telas, entre otros productos, entonces es muy probable que ellos hayan cedido los colores. Igual hay algunas crónicas que hablan acerca de que la primera camiseta era blanca con el escudo, con las iniciales, que no eran Club Atlético Atlanta, sino Atlanta Athletic Club, ¿no? En ese entonces, todavía en 1904, el fútbol estaba saliendo de los ámbitos británicos, pero todavía había gran influencia, y eso se ve en los nombres de muchos clubes, ¿no? Fundado en Montserrat, ¿cómo llegan hasta Villa Crespo? ¿Qué pasa ahí en el medio? Atlanta va teniendo distintos campos de juego y distintas secretarías que vendrían a ser donde el domicilio que se daba ante la AFA.
Ese constante cambio de secretarías y campos de juego motivó después el mote con el cual se lo conoce a Atlanta, que es los bohemios, en el sentido que iba de un barrio a otro mudándose. El primer field de Atlanta es donde hoy sería Parque Avellaneda o Floresta Sur, hasta 1907. 1908 está sin field y en 1909 empieza a jugar en Parque Chacabuco, donde juega hasta el año 18. El Parque Chacabuco, que recién estaba en construcción, y que ahí de algún modo Atlanta hace una especie de clásico con Ferrocarril Oeste, que estaba en Caballito, demasiado cerca, porque ya Ferro desde su fundación está en el mismo lugar donde está hoy, ¿no? Digamos que sería el clásico de Atlanta en esa época. En 1919 hace de local en Ferro y entre 1920 y 1921 Atlanta juega de local en la cancha del Club Banco Nación, no donde está ahora en Saavedra, sino en Carrasco al 200. Vendría a ser entre Floresta y Villaluro, muy cerca de donde en aquel entonces llegó a tener la cancha All Boys, ahí en Gaona y Segurola. Y acá se instala Atlanta en 1922. En algún momento del año 21, Atlanta estuvo muy cerca de ir a Liniers, estuvo cerca de alquilar un predio también por la zona del Parque Chacabuco, estuvo cerca de comprar la cancha del Club del Plata, un club que ya no existe, pero que llegó a jugar en primera división y que estaba por Barracas, hasta que finalmente aparece la posibilidad de arrendar un campo de juego donde hoy está la sede social, entre el estadio y la sede social, y esa es la primera cancha que se inaugura oficialmente con un partido con River, que empatan 1-1 el 30 de julio de 1922. Pero a Villa Crespo Atlanta llega en enero del 22, que es cuando firma el contrato de alquiler. Y de ahí no se fue más, y bueno, hoy es un símbolo identitario importante del barrio, y está muy arraigado acá en el barrio, ¿no? Estamos en una zona que si la ve un extranjero no va a poder creer la cantidad de clubes con historia que hay en este perímetro de la capital federal. Ayúdame, Ferro, Atlanta, All Boys, Vélez, Argentinos Juniors. Que nació en Villa Crespo. Ese sí es un club nacido en Villa Crespo. Y estaba Chacarita, que ahora me vas a contar. Estaba Chacarita también. En otro lugar. Sí. Almagro también. Almagro. Ya hablando de los clásicos de los primeros años, pero este tema con Chacarita es recontra importante en la historia de Atlanta. Sí, porque a partir de que Atlanta se afinca acá en Villa Crespo en el año 22, al año siguiente Chacarita llega al barrio. Chacarita es justamente de Chacarita, de pocas cuadras más allá. Tiene la primera cancha acá sobre Humboldt, enfrente de donde estamos ahora, de la actual cancha de Atlanta, o sea, entre Humboldt y la siguiente, y Darwin, en el año 23, un año después de Atlanta. Ahí juega Chacarita hasta el año 30, y en el año 33, acá donde estamos, instala su estadio, con lo cual quedaron el estadio de Chacarita y el de Atlanta separado por una medianera, acá donde ahora está el microestadio cubierto y la sede social, con orientación norte-sur. Ahí Atlanta tenía el estadio que había inaugurado en 1922 y que se llamaba El Cajoncito por sus reducidas dimensiones. O sea que acá estaba la cancha de Chacarita. Acá estaba la cancha de Chacarita y en el año 1941 los directivos de Atlanta, enterados de que Chacarita tenía problemas en pagar el alquiler y estaba con una puja con el propietario de estos terrenos, Atlanta se contacta con el propietario y deja una seña para comprar este terreno. Y luego se forma una sociedad de tierras de Villa Crespo integrado por dirigentes de Atlanta y por vecinos destacados del barrio, que lo que hacen es acercar el dinero y terminan completando el pago de la cancha y luego se lo ceden sin ningún interés, se lo ceden a Atlanta y Atlanta lo escritura a su nombre. Bueno, eso incentivó la rivalidad, ¿no? Que ya de por sí estaba en el barrio, en cada café, en cada clásico que se jugaba, porque bueno, el barrio había hinchas de Chacarita, hinchas de Atlanta, y había familias donde la grieta que las atravesaba era esa grieta. Unos eran de Chacarita y otros de Atlanta. Pero todos convivían bien acá en el barrio, ¿no? Algo importante para destacar es que Atlanta tiene muchas temporadas en la primera división. Si no me equivoco, tiene más en primera división que en el fútbol del ascenso. Sí, exactamente. Atlanta tiene 64 temporadas en primera división. La primera temporada es en 1912.
permanece en primera hasta el fin de la era amateur, digamos, hasta la instauración del profesionismo en el 31, y la primera liga profesional lo cuenta Atlanta como uno de los fundadores. El tema es que desde el año 1984, que fue la última temporada en primera, Atlanta no pudo volver y entonces, bueno, fue acrecentando la cantidad de temporadas en el ascenso, ya sea en la vieja B, la segunda categoría o primera nacional, que es ahora, como en la B Metro, que sería la tercera categoría. Hay que pensar que Atlanta, cuando se inaugura la B Nacional y la B Metro pasa a ser la tercera categoría, Atlanta no jugaba en tercera desde el año 1911. Siempre había jugado en segunda o en primera casi siempre. Entonces fue un shock bastante grande, el descenso del 84, o el año 85 Atlanta todavía juega unas famosas finales con Racing por el segundo ascenso, que Racing termina ascendiendo en cancha de River y volviendo a la A. Luego Atlanta no logra clasificar para la B Nacional y se hunde, digamos, en la ciénaga de la tercera categoría, en la B Metro, ¿no? ¿Quién es Napoleón? Bueno, Napoleón era el perro mascota de Atlanta de fines de la década del 30, que salía con el equipo, posaba, iba a todas las canchas, los jugadores le pateaban antes de empezar el partido y su dueño, Osvaldo Belón, fanático de Atlanta, lo llevaba a todas las canchas. En el año 38 lo pisó un auto y bueno, cuentan la historia que dice que le ladró un perro y se asustó, que el perro que le ladró era de Chacarita, que el conductor del auto que lo atropelló era de Chacarita. Todo eso no se sabe. Una historia trágica. Sí, una historia trágica, pero era tan querido que los directivos del club solicitaron los restos y hicieron cargo de embalsamarlo. Y el perro, por eso uno duda cuando dice está presente, porque está embalsamado y cada evento, cada situación importante que tiene el club, la familia, los Belón, los trae y lo pasean por la cancha. Cuando se inauguró este mismo estadio en el año 60, estuvo Napoleón. Cuando se recuperó la sede después de la quiebra en el 2007, Napoleón presente. Y cada vez que hubo un título, también viene a dar la vuelta olímpica Napoleón embalsamado. Esa es la historia del Es el perro que viaja en el tiempo. Sí, es un perro que persiste. Luego intentos de hacer otro perro mascota, Napoleón II, pero bueno, el que más trascendió es Napoleón, ¿no? Atlanta tiene un título oficial, que es la Copa Suecia de 1958/60. ¿Cómo es eso? Claro, porque en el año 58 hubo un receso en el campeonato de primera división por la disputa del campeonato mundial en Suecia, donde participó la selección argentina, con muy mala performance. Y el campeonato se interrumpió y se puso en juego una copa que disputaban equipos de primera división divididos en dos zonas, un trofeo donado por la Embajada de Suecia y la colectividad sueca en la Argentina. Empata el primer puesto con Rosario Central y gana el partido de desempate en Rosario, en cancha de Newell's 1-0, y luego debe jugar la final con Racing, que era el ganador de la otra zona. El tema es que no se va encontrando fechas de disputa de la final, y se extendió tanto el torneo que se terminó jugando la final 2 años después de haber comenzado. En abril del 60, en el viejo gasómetro, estadio de San Lorenzo, Atlanta le gana 3-1 a Racing y así consigue su único título oficial en primera división. Es un título oficial reconocido por la AFA, que fue quien organizó la Copa. Y es el único título que tiene Atlanta en primera división, y después tiene campeonatos de primera, tiene muy buenas performances, como la mejor fue en el Nacional de 1973, con un mítico equipo que integraban Rubén Cano, Gómez Boglino, Cortés, Aldo Pichón Rodríguez, el ruso Ribolsi. Atlanta juega el cuadrangular final con San Lorenzo, River y Central y sale tercero. El título queda en poder de Rosario Central. También tiene cuarto puesto Atlanta en el año 58 y en 1961, época donde jugaban, bueno, Carlos Timoteo Gribol, Hugo Gatti, Luis Artime, figuras que luego fueron muy destacadas en el fútbol nacional y en la selección, ¿no? ¿Qué hay acerca de la quiebra de Atlanta y cómo pudo salir adelante esta difícil situación? La quiebra de Atlanta la dicta la justicia en el año 1991, septiembre del 1991, es un hito muy amargo.
en la historia del club, donde puso al club al borde de su existencia. Los socios decidieron, para levantar la quiebra, desprenderse de la sede social y conservar este estadio. Eso implicó que Atlanta continuara en Villa Crespo, continuara con el estadio de fútbol, básicamente es un club de fútbol Atlanta, fue fundado para eso, pero perdió la sede social, que tuvo muy buenas épocas y era un factor aglutinante desde el punto de vista del vecindario y bueno, toda la actividad social y de otros deportes que implicaba. En el año 94 se levanta la quiebra con la venta de la sede, pero ¿qué pasa? El dueño que compró esos terrenos no hizo nunca nada y eso se transformó en un baldío. Varios años después comienza una movilización de socios y vecinos exigiendo que el gobierno, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tomara cartas en el asunto y expropiara ese terreno y que se lo devolviera de algún modo a Atlanta, que era el dueño anterior, para poner ese terreno al servicio de la comunidad. Bueno, finalmente esa movilización, que fue a Plaza de Mayo, hubo cortes de vía, exigiendo el mismo trato que Racing, que en ese entonces también se le había dictado la quiebra, y bueno, tuvo un trato muy preferencial de parte de la justicia, exigiendo igualdad ante la ley, que era la consigna. Finalmente se logra que la legislatura de la ciudad expropie esos terrenos, indemnice al dueño, y esos terrenos fueron cedidos a Atlanta. Y bueno, a partir de ahí se empezó con mucho esfuerzo a reconstruir la sede. Y es una sede donde Atlanta era famoso por los bailes que se hacían, las milongas en la década del 50. Famoso porque ahí se practicó básquet. Atlanta tiene títulos como la Copa Barclay en el 71 en primera división. Tuvo el mejor jugador de la historia del básquet de Atlanta, el santiagueño Benjamín Arce, en la década del 60. Y ahí empezó León Nasnudel, su gran trayectoria que luego lo catapultó a Ferro, pero León Nasnudel era un hombre del barrio y empezó dirigiendo acá Atlanta. Consiguió el ascenso a primera división en básquet en el año 63. ¿Cómo imaginás el futuro de Atlanta? Lo imagino en primera A, porque es donde yo lo empecé a verlo y todos lo sentimos, como que Atlanta es de primera, aunque estuvo a punto de descender a la C en el 2003 y con gol de Lucas Ferreiro evitó eso en cancha de Tigre. Y aún así, si hubiera ido a la C, nosotros, los hinchas y más aún los que lo vimos en primera por razones etarias, lo seguimos sintiendo como un club de primera. Creo que por la ubicación tiene todo para crecer. El fútbol para mí es un fenómeno de la cultura de masas muy interesante y que excede obviamente lo que es el juego en sí, que por sí es un deporte bello, a mí me gusta, pero bueno, es parte de la cultura popular del país y de la historia, ¿no? Hasta aquí llegamos con esta hermosa historia de Atlanta. Si te gustó, dale like, suscríbete y compartilo para que lo vea todo el mundo. Además, déjanos un comentario de qué otra historia te gustaría conocer en otro capítulo de Tirando Data.